Buenas tardes con todos los presentes, continuando con el curso de diagnóstico de la tuberculosis, técnicas y otros alcances. Vamos a la parte 2. En este caso vamos a hablar acerca de la epidemiología. ¿Cómo nos encontramos actualmente con esta enfermedad? El estado actual a nivel mundial nos señala, estadísticas del año 2014 nos señala que 9.6 millones se enfermaron con se enfermaron de tuberculosis, y que de estos casi 10 millones de personas, 1.5 millones murieron. Como habíamos dicho al inicio, esta enfermedad es una de las 5 principales causas de muerte, sobre todo en mujeres entre la edad de 15 y 44 años. Bueno, eso puede deberse porque las mujeres actualmente ya se desempeñan en diferentes roles, están muy relacionadas con el ambiente laboral, también al tener el estrés de la familia, de la carga familiar, de los hijos, también del trabajo, se ve muy afectado su sistema inmunológico. Y tal vez por otras causas, ¿no? Factores ambientales. De todos estos casos, 1 millón de niños fueron los que se enfermaron, y de esa cantidad se reportaron que 140.000 murieron por esta causa. Si se dan cuenta, los niños también son muy afectados con esta enfermedad, siendo el diagnóstico también una cuestión muy delicada, porque en muchos casos los niños inician tratamiento pero por otros criterios, tal vez epidemiológicos o tal vez de contacto, pero no tanto así con un diagnóstico de laboratorio. Por ejemplo, las baciloscopías en los niños son muy escasas. No siempre te van a dar un frotis positivo, una cruz o 2 cruces, sino que sencillamente te sale negativo. La causa principal de personas infectadas por VIH fueron reportados en el 2015. Precisamente estas personas han sido muy afectadas, y todo debido al riesgo que tienen por esta enfermedad, porque como ya sabemos, el problema del VIH precisamente se refiere a las personas pues donde su sistema inmunológico pues está muy comprometido. Entonces desde hace millones, bueno, desde hace miles de, perdón, desde hace mucho tiempo es que se ve de que está muy ligada la enfermedad de la tuberculosis con pacientes de VIH, sobre todo en diferentes países, que ya lo vamos a ver más adelante. Vemos la imagen y nos damos cuenta de que existen diferentes países en donde existe alta tasa de incidencia de estos casos. Nuestro país es uno de los principales donde la enfermedad se encuentra desarrollándose en diferentes edades. Ahí nos damos cuenta en la imagen que es uno de los países que más casos tiene. También está Bolivia, también están las Guayanas, Centroamérica, donde la parte afectada es el país de Honduras, Guatemala, y bueno, diferentes países cercanos. Vemos que también Brasil y todo lo que corresponde a la parte de América son países que están con muchos casos de esta enfermedad, cosa que vemos que es lo contrario en los países de la parte de América, de la parte de la parte del norte de las Américas, ¿no? Por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, México. Acá también tenemos una estadística muy interesante. Nos menciona que hay algunos países que concentran el 80% de estos casos.
Y si vemos aquí en nuestro cuadro, nos podemos dar cuenta que Perú es uno de los que ocupa los primeros lugares dentro de este ranking. Y sobre todo lo vemos en un segundo lugar, con 31.000 casos. Brasil es un país el que ocupa el primer lugar con 85.000, con incidencia de 85.000 casos. Venezuela también es un país que tiene una alta incidencia, y así tenemos que muchos países de América del Sur se encuentran muy afectados con esta enfermedad. También aquí a la mano derecha vemos otro cuadro donde seguimos viendo que existen muchos casos, sobre todo en Haití. En el año 2010 se presentaron hasta 230.000 casos. También tenemos en nuestro país, en Bolivia, en las Guyanas. Este otro cuadro nos señala la tasa de incidencia estimada de la tuberculosis en la región de las Américas. La tasa de incidencia va por 100.000 habitantes. Nos damos cuenta que entre todos los países, más del 85% de casos en 100.000 habitantes, tenemos a los países de Bolivia, de Ecuador, de Guyana, Haití también con muchos casos, nuestro país que también se encuentra muy afectado con esta enfermedad, República Dominicana. Y así tenemos muchos países que se encuentran pues muy afectados con esta enfermedad, de entre 50 a 84 casos por 100.000 habitantes. Ahí está también Brasil, Colombia, El Salvador, México, que también lo encontramos por acá en una tasa de incidencia de 25 a 49, que es de mediano riesgo. Y acá con menos de 24 pues tenemos a Estados Unidos, Puerto Rico, Costa Rica. Básicamente, si nos podemos dar cuenta, son países que se encuentran en pleno estado de desarrollo. Países donde las personas pues tienden a tener hacinamiento, donde las familias pues se encuentran muy concentradas en espacios reducidos, y que sobre todo podemos tomar el ejemplo de nuestro país, donde la falta de saneamiento también es una de las causas principales para que se pueda producir esta enfermedad, así como la rutina fuerte de horas laborales, más el estrés de vida, y todo eso son son las causas que principalmente ocasionan que personas puedan contagiarse de manera más sencilla. Este reporte ha sido sacada del año 2015 de la Global Tuberculosis, bueno, del control de una fuente del control global de la tuberculosis. Este es un cuadro muy interesante, bueno, lo pude sacar del Ministerio de Salud, donde señala por jurisdicciones cómo van en cuestión de casos esta enfermedad. Y aquí nos damos cuenta que el 77.93% de casos son llegados del Ministerio de Salud, es decir, pacientes que se atienden en los diferentes establecimientos de salud, llámese una posta médica, llámese los hospitales. Y nos damos cuenta que es un mayor número de casos y que a la vez pues es bastante preocupante. Le sigue en segundo lugar es salud, que también pues presenta muchos casos que están siendo reportados. Y bueno, ahora el e-salud pues está contando con infraestructura, también pudiendo implementar diferentes métodos de diagnósticos para esta enfermedad. Y tenemos también las otras instituciones en menor porcentaje, llámese la INPE, la Policía Nacional del Perú, la Naval, la FAC y entre otros. Entonces, la aglomeración de las personas en realidad está en la parte del MINSA, del Ministerio de Salud, porque es allí donde los pacientes pues acuden con más frecuencia, llámese porque la atención pues del CIS o los costos que son
un poco más cómodo es que la gente tiende a llegar a esos establecimientos. Y pues nos damos cuenta de que más bien no disminuyen los casos, sino más bien son más casos son reportados cada año y cada cierto tiempo. En total tenemos que ha sido reportado 31.052 casos. Esto ha sido para un reporte del año 2013. Distribución de casos de tuberculosis en todas sus formas por etapas de vida. Bueno, este cuadro también es bastante interesante. Y si nos damos cuenta, la etapa de vida en que mayormente es afectada en los adultos está entre 30 y 59 años, es decir, la población que se encuentra activamente operante, es decir, la que trabaja, ¿no? También se encuentra afectado a los jóvenes entre 18 y 29 años. Hay un porcentaje también de niños de entre 0 a 11 años de 3.4%. Proporción de casos de tuberculosis por regiones de salud. Esto también fue extraído del Ministerio de Salud, un reporte del año 2013, y nos damos cuenta que los más afectados, ya hablando de nuestro país, son Lima Ciudad y Callao. Son uno de los lugares, Callao es uno de los lugares donde encontramos mayor cantidad de estos casos, sobre todo reportes de casos multidrogos resistentes e incluso de XDR, que ya vamos a ver también en los cuadros más adelante, haciendo un total de un 7%, y Lima Ciudad teniendo una alarmante presencia de un 24% de casos, donde se siguen incrementando cada año. Es decir, tenemos una presencia de un 57% de casos, incluyendo Lima Este, Lima Ciudad, Lima Sur y también el Callao, haciendo un total de 31.052 casos. Y si nos damos cuenta comparando con los otros departamentos, llámese Loreto, que también es una población bastante extensa y que también muchos casos de presencia de tuberculosis hay, solo hay un 4% en La Libertad, en Lambayeque, en Ica, Lima Norte, en Junín, que también tenemos casos de tuberculosis, pero que no se comparan con la cantidad de casos que hay en nuestra ciudad. Y eso también se puede deber a las migraciones que tienen las personas en centralizarse en Lima, en el Callao, por el asunto del trabajo, desplazarse y por el estilo de vida que pueden tener las personas dentro de la ciudad. ¿Cómo estamos en el Perú? Según el Ministerio de Salud, cada hora 4 ciudadanos peruanos son diagnosticados con tuberculosis. Cada año se reportan cerca de 35.000 ciudadanos con tuberculosis activa, es decir, que se encuentran manifestándose los síntomas, de los cuales cerca de 7 al 10% son producidos por cepas mutantes resistentes a múltiples drogas. Esto es algo muy alarmante. Ahora ya los contagios que se puedan dar entre contactos de pacientes que tengan esta enfermedad, en realidad ya las cepas se han hecho bastante resistentes. Las micobacterias que son contagiadas de persona en persona ya no son las comunes y corrientes, se podría decir, sino que más bien tenemos casos de cepas resistentes a la isoniazida, a la rifampicina, que son en sí el núcleo del tratamiento de la enfermedad, cuando la persona presenta por primera vez esta enfermedad. Entonces vemos que los contagios ya no son por la micobacteria típica, sino más bien por micobacterias multidrogo resistentes e incluso por bacterias XDR. La tasa de incidencia global está en 106 por 100.000 aproximadamente. Tenemos una tasa bastante alta. Mira qué es lo que menciona. Que la tuberculosis en el Perú tenemos 142 nuevos enfermos por cada día. Es por eso que estamos dentro de los primeros lugares a nivel mundial de esta enfermedad. Y acá también tenemos un cuadro comparativo muy interesante, donde nos da el número la tasa de incidencia en los diferentes departamentos. Y nos damos cuenta que
La zona roja pues son zonas de muy alto riesgo, incluyendo Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Lima, Callao, que son lugares donde tenemos muchos casos de esta enfermedad. También tenemos en alto riesgo el departamento de Junín, de Arequipa, de Moquegua, de Ica, de La Libertad, también Lambayeque. De bajo riesgo, bueno, tenemos sobre todo la parte de la sierra, el sur de Puno, Apurima, Huancavelica, Pasco, donde no se han presentado tantos reportes de esta enfermedad. Pero que sin embargo nos damos cuenta que a nivel general esta enfermedad se está extendiendo por los diferentes departamentos, ya que las personas tienden a emigrar. Ahora que existen más carreteras, que existe más comunicación, entonces las personas no solamente se quedan en un lugar, sino que siempre están viajando, sobre todo también por negocios, por diferentes circunstancias. Y eso hace pues un problema porque pues no solamente están inmersos a los oficios que desempeñan o a las necesidades, sino que más bien también están transmitiendo la enfermedad. Número de personas contagiadas por distritos. Ese cuadro también es bastante interesante porque a nivel de Lima nos damos cuenta que el más afectado es San Juan del Lurigancho, donde reporta el MINSA que en el año 2013 fueron 2.276 casos de personas con tuberculosis. Así vemos que en segundo lugar se encuentra Ate, el distrito de Ate con 1.162 casos. Y también vemos que en los diferentes distritos se presentan también casos muy altos de personas infectadas con esta enfermedad. No, acá también tenemos a Comas con un total de 700 casos, casos también. Puente Piedra con 416, Villa El Salvador 662, Villa María del Triunfo 691. Son distritos con mucha presentación de esta enfermedad. Aquí nos damos cuenta en este gráfico una distribución mundial de la tuberculosis MDR. Como se había mencionado anteriormente, ahora ya la transmisión de estos agentes son sobre todo los multidrogos resistentes, y que actualmente va en aumento el contagio de este microorganismo. Bueno, y también acá nos damos cuenta que la mayoría de los casos suceden en África. En África, en la parte norte, en la parte centro, bueno, en sí, en el total. Y también tenemos muchos casos en América Latina, que están en moderado riesgo. Bajos riesgos en la parte norte, y alto riesgo también tenemos en la zona de Asia, de China también. ¿Cómo estamos en la tuberculosis multidrogo resistentes en el Perú? Perú figura en el 7º puesto en el mundo entre los países con mayor problema de tuberculosis multidrogo resistente, y es el 4º en el número absoluto estimado de casos de personas con tuberculosis MDR. Bueno, acá tenemos la tendencia de la tasa de morbilidad y casos notificados de tuberculosis MDR-XDR. Si nos damos cuenta, la tasa de morbilidad pues es muy alta. En el año 93, 94, 95 se vio el pico precisamente de esta tendencia, y ya como por el año 2007, 2008, 2009 aparentemente disminuyó. Entonces, en realidad estos picos han sido porque ahora el diagnóstico de
de esta enfermedad pues está un poco más avanzada. Entonces han sido detectados más casos, más pacientes. También entre esos se ha reportado mayores casos de tuberculosis MDR. Vemos de que va en ascenso. 2012-2013 se mantiene una tendencia bastante alta. Y también en casos de XDR, que son pacientes pues más delicados, donde ya no solamente son resistentes a isoniazida y rifampicina, sino también a los otros antibióticos. Caso de tuberculosis MDR por disas, direzas, jerezas en el 2013. Ese también es un dato bastante interesante. El Ministerio de Salud, de las direcciones regionales de salud y de las direcciones de salud en sí a nivel nacional. Y nos damos cuenta pues que Lima es uno de los primeros, los que ocupan el mayor número de casos, ocupa el primer lugar, se puede decir, igual que Lima ciudad, Callao también, que está en segundo lugar. Tenemos también en La Libertad, Ica y los diferentes departamentos de nuestro país. El tratamiento con tuberculosis MDR se prolonga de 6 a 24 meses, es decir, puede ser incluso el tratamiento de 2 años. El tratamiento en sí es con drogas menos efectivas, son más tóxicas y también incluye inyecciones intramusculares. El 80% de los ciudadanos con tuberculosis MDR viven en Lima y Callao y pertenecen a la población económicamente productiva, por lo que hasta un 15% abandonan el tratamiento cuando se sienten aliviados y se reinsertan a la actividad laboral porque tienen que mantener a sus familias. Y esto es algo muy delicado. En realidad la mayoría de los pacientes, porque inicia un tratamiento, tiene que ser de forma diaria, tiene que ser de forma continua. Y al acudir al establecimiento pues tienen demora en la atención de estos pacientes. Y eso implica pues que el paciente no sea continuo. Lógicamente, como tiene una carga familiar, algunos son padres de familia, madres de familia, entonces dejan el tratamiento, lo abandonan. El 15% precisamente de estos abandonos entonces son los que va a seguir transmitiendo esta enfermedad. Tuberculosis extremadamente resistente o XDR. Tuberculosis XDR o tuberculosis extremadamente resistente a los medicamentos. Es la tuberculosis que además de ser resistente a isoniazida o a rifampicina, también son resistentes a más de los inyectables de segunda línea y a una quinolona. Para la tuberculosis XDR también se utilizan diferentes antibióticos, que ya lo vamos a ver más adelante. Y estos pues no solamente son resistentes a los dos antibióticos que les he mencionado, sino también a inyectables que se utilizan, llámese las quinolonas y alguna micacina que se pueda utilizar en el tratamiento. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? En realidad se ha declarado la preocupación sobre el brote y la diseminación mundial de esta bacteria, sobre todo de la XDR. Y nos menciona incluso que la Organización Mundial de la Salud ya pone en en estado de emergencia sanitaria a un país cuando tiene un solo caso de tuberculosis XDR. Pero si nos damos cuenta, nosotros pues ya hemos alcanzado más de un caso. Por ejemplo, estos puntos rojos, esto es un cuadro del año 2005, imagínense cómo estamos ahora, pero los puntos rojos señalan los casos que se han encontrado en los diferentes distritos de la ciudad de Lima. Lima y sus alrededores, ¿no?
en San Juan del Lurigancho, en Ate, en Santa Anita, en el Rímac de San Miguel. Miren para el año 2006. Para el año 2006 se incrementó. Miren para el año 2007. Nos damos cuenta de que esta bacteria en realidad se está diseminando año tras año. Año 2008. Y sigue en aumento. San Juan del Lurigancho, sobre todo, que tiene una población bastante grande. Así que, y bueno, los alrededores que colinda con el Agustino, con Santa Anita, con la Victoria, con el Rímac, San Martín de Porres, Callao. Y también se está expandiendo por San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Surco. Casos de pacientes con, bueno, de XDR acumulados por DISAS, por DIRESAS. Bueno, acá también tenemos un acumulado por años. Y acá nos damos cuenta que los casos de XDR son mayores en Lima Ciudad, haciendo un total de 194 casos. En Lima Este también tenemos en Callao, ¿no? En comparación a los otros departamentos, que sin embargo podemos decir que sí hay presencia de casos de XDR en Ucayali y Moquegua, a pesar de que sea uno, es alarmante porque cada año, si es que no son bien controlados estos casos, entonces van a seguir transmitiendo la enfermedad. Por otro lado, la tuberculosis amenaza al personal de la salud que trabaja en condiciones no adecuadas, sin la seguridad que garantice no contagiarse. Y eso es un problema a nivel nacional. El personal de salud, al no contar con los implementos adecuados de protección de bioseguridad, o tal vez al no trabajar en las condiciones adecuadas dentro del establecimiento, dentro del laboratorio, en una zona asignada para los procesos, entonces es más propenso a que pueda adquirir esta enfermedad, ya sea que viene manipulando las muestras al hacer el diagnóstico. Esto es común en todos los hospitales del país, como ya lo había mencionado, y ha provocado, según cifras oficiales del MINSA, 170 casos de tuberculosis en trabajadores de salud en el último año. Y 67 casos de estos son de tuberculosis MDR. Es bastante alarmante. Y acá les quiero mostrar este cuadro bastante interesante donde mencionan el número de casos de tuberculosis en trabajadores de la salud. Bueno, este cuadro es de hace tiempo atrás. Y acá nos podemos dar cuenta de que, bueno, Lima Ciudad sigue siendo uno de los primeros distritos donde mayormente se encuentran estos casos, haciendo un total de 339 casos de personal de salud, de, bueno, personas que han contraído esta enfermedad. Ancash también tenemos con 15 casos, Callao también, que el personal de salud ha podido adquirir esta enfermedad. Y así también tenemos en los diferentes departamentos, haciendo un total de 97 casos. Y este cuadro también menciona ya por grupo ocupacional de los casos de tuberculosis MDR que han sido presentados en los diferentes grupos ocupacionales. Por ejemplo, personal técnico de enfermería, que lógicamente este personal pues es el que mayormente atiende a los pacientes. Llámese que le dirige hasta donde se va a atender, a que lo atiende. Algunos incluso están en diferentes áreas, por ejemplo cuando están hospitalizados, cuando existe el tratamiento de darle los antibióticos. Entonces tenemos una cercanía de este personal hacia estos casos. Lógicamente todo este contacto hace que este grupo ocupacional pues tenga un mayor porcentaje de personas que han adquirido esta enfermedad. También tenemos que el personal de enfermería son muchas personas que han contraído esta enfermedad precisamente porque ellos dan una atención directa a los pacientes. Y tenemos también que
darnos cuenta de que hay muchas personas que no saben que tienen esta enfermedad, personas que van a los establecimientos y pues se relacionan con el personal de salud, con otras personas incluso que llegan y bueno, es así donde se van diseminando la enfermedad. Personal médico también por las consultas que realizan, ¿no? Y en menos porcentaje pues de los otros grupos ocupacionales. Esta figura también es bastante interesante, donde nos mencionan por años la cantidad de casos que hubo de personal de salud que ha contraído esta enfermedad. Nos damos cuenta que se ha ido incrementando desde el año 2004 hasta el año 2011, bueno, que según señala este cuadro, y se ha presentado un incremento de estos casos a nivel nacional. Bueno, este cuadro es extraído de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis del Ministerio de Salud. Muchas gracias.